Muy buenas tardes, amados hermanos. Qué alegría estar nuevamente por este medio compartiendo la palabra de Dios, estos temas que son necesarios e importantes para nuestra vida piadosa. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta es la gracia que nosotros necesitamos en Cristo, ser enteramente preparados, que no haya algo que nos falte, que no haya algo que omitamos, que no haya algo que no estemos considerando en conocimiento del Señor. Y bueno, amados hermanos, vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta plática para alabanza de la gloria de su gracia en Cristo Jesús. Oremos a Él. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta hermosa misericordia que tú nos das, Señor. Gracias por el amor, por las buenas obras que nos preparaste de antemano para que anduviéramos en ellas por medio de Cristo. Y gracias por este espacio donde podemos nosotros perseverar en la gracia de tu bendito nombre, buscándote con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, porque nosotros no podemos, solamente tú eres quien tiene palabras de vida eterna. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, pues qué gozo y qué alegría, amados, nuevamente estar aquí en este día de tanta misericordia, amándole al Señor también para que nos permita poder recibir de su gracia, recibir de su misericordia, que Él toque nuestros oídos, nuestros corazones en la gracia de Cristo para que su nombre sea exaltado. Así que, bueno, vamos a enviar algunos saludos, ¿verdad? Muchas gracias por las felicitaciones, ¿verdad? De este día que el Señor nos ha regalado llegar a esta cantidad de años, ¿verdad? Es un regalo llegar a esta cantidad, hay que ser agradecidos con el Señor y bendecirlo. Y bueno, le damos la gloria al Señor. Ya es un año menos, nuestra comparecencia ya se acaba. Se acaba el tiempo, perdón, para llegar a nuestra comparecencia. El tiempo se acaba para la espera. Y bueno, seguimos esperando ese momento importante de estar delante de Él. Y nos preparamos con mucha diligencia para tener nuestras lámparas encendidas. Muchas gracias, hermanos, por sus felicitaciones, por sus saludos. Gracias por acordarse de nosotros. Y bueno, pues vamos a iniciar, amados. Vamos a saludar primeramente pues a nuestra hermanita Michelle, ¿verdad? Gloria a Dios, hija, por tu vida. Un saludo grande a nuestra hermanita Michelle. Que siga perseverando, y sigue perseverando en la gracia del Señor. Y nos saluda desde Boca del Monte, Veracruz, ¿verdad? Gloria a Dios. Nuestros hermanos Cres y nuestra hermanita Patti, muchas gracias, hermanos, por sus felicitaciones, por acordarse de nosotros en este día. Mandamos un saludo, que el Señor les corresponda a esta gracia, y a todos también los hermanos que nos han saludado. Una grande bendición. Un saludo también a nuestros hermanos Jorge y Lulú, un saludo muy grande, hermanos hermanos, un caluroso y afectuoso saludo. Hasta allá, hasta Boca del Monte, Veracruz, un saludo muy grande. A mi esposa, mi cielo, muchas gracias por tu apoyo, por tus manifestaciones de cariño, de amor incondicional en Cristo. También mandamos un saludo muy grande. Y nuestra hermana Irma Lara también, hermana, gloria a Dios por su vida. Un saludo grande allá hasta Playa del Carmen, Quintana Roo. Playa del Carmen, lugar muy, muy bonito. Un saludo muy grande, hermana. Qué bendición que está haciendo esta labor de esperanza y de perseverancia, ¿verdad? Es fácil rendirse, pero lo complicado es perseverar, hermana. Y usted ha perseverado junto con su esposo. Señor les ayude a seguir siendo luz para otros que necesitan también la gracia de Cristo. Nuestra hermana Leti Blanco de Huatusco, Veracruz. Hermana, un saludo muy grande. Que Dios la siga fortaleciendo en la gracia de Cristo. La ayude en todas sus labores, todas sus aflicciones. Y Él la prospere para la vida eterna. También un saludo a nuestros hermanos Eduardo y Cheli, de aquí de Córdoba, Veracruz. Muchas gracias por sus felicitaciones a todos, hermana Patti, hermana
Irma, hermano Cres, hermanos Eduardo y Cheli, muchas gracias, Eduardo, hermanos Eduardo, Cheli, muchas gracias muchachos, muy contentos por ese fervor con que están buscando al Señor y una gran alegría a sus vidas de ver que a pesar de su edad, su corta edad, pues están buscando con mucha alegría y mucha devoción al Señor para sacar adelante su familia, esos pequeñitos, esos hijos que Dios les está regalando. Qué alegría, amados hermanos, estamos muy contentos. Y pues un saludo también allá hasta la bella Huasteca veracruzana, ¿verdad? Hasta donde está nuestra hermana Daira Trejo. Un saludo muy grande, muchas gracias por las felicitaciones. Saludos a la hermana Freddy, al hermano José, toda la familia allá en Tantoyuca, Veracruz. Creo que yo recuerdo haber pasado por esa zona cuando fuimos a la Huasteca Potosina hace muchos años. Creo que pasamos por ahí, porque si mal no recordamos, pero sí, gracias a Dios, todo es el lugar muy, muy, muy bonito, allá en Tantoyucan. Bueno, amados hermanos, pues una alegría grande a todos ustedes saludarlos. Muchas gracias nuevamente por estas felicitaciones. No somos dignos de esta gracia, pero en el amor del Señor nos ha regalado esta misericordia para que su nombre sea exaltado. Así que con mucho gozo, mucho amor, seguimos adelante en Cristo Jesús. Y bueno, amados, vamos a continuar con estas enseñanzas y hoy vamos a ver un tema, amados, un poquito complicado, ¿verdad? Cuando, hicimos una programación de temas que nos solicitaron, nos hicieron favor como les pedía, de considerar que si podíamos hablar de ello. Y bueno, un poquito complicado, no complicado, sino como que son cosas que son tan sencillas de explicar que se vuelven complejas. Pero esperamos que el Señor nos ayude. Y bueno, vamos a hablar del don de profecía. Vamos a hablar del verdadero don de profecía y de ahí vamos a poder descubrir este falso don. Recordemos que tenemos que quitar de nuestra mente que los dones son poderes para gobernar las cosas sobrenaturales, que son poderes para dominar el universo. Eso cree la gente en el carismatismo, el pentecostalismo, que está lleno de esotería. Hablamos de los dones y nos imaginamos esos programas de caricaturas de japonesas donde había poderes y donde se manejaban los misterios del universo con los dones y capacidades sobrenaturales. Así se sienten las personas en el medio pentecostal. Y esto es una burla, amados hermanos, al poder y a la gracia del Espíritu Santo. O sea, una blasfemia muy grande que trae una condenación impresionante. Una condenación grande a aquellos que blasfemen el nombre del Espíritu, ¿verdad? Y esto, amados hermanos, hay que entenderlo así, que el Espíritu Santo tenemos que tener mucho temor y reverencia para entender el poder que nos da. Y el poder que nos da es muy diferente al que sale en la televisión, que es el que nosotros entendemos de la forma carnal, cuando entramos en estas doctrinas carismáticas y pentecostales, ¿verdad? Vemos que hay esos poderes para dominar las fuerzas del universo. Y lo digo así como caricatura, no lo estoy diciendo de una forma teológica, sino estoy diciendo como un poco de sarcasmo, usando un poco de sarcasmo como lo hacía también el apóstol Pablo. Espero que no se malentienda cuando digo esto, porque lo digo en una figura caricaturesca para que se entienda la necedad. Parece decir de caricatura, pero es la verdad. Mucha gente piensa que está dominando los poderes secretos de lo sobrenatural, cuando habla de los dones y de los misterios revelados. Y amado, pues lamentablemente nada que ver con eso. Sí hay que entenderlo así, sí hay que decirlo así, y hay que amonestar y contender con mansedumbre por la fe y explicar que lamentablemente ninguna mentira procede de la verdad y que estas manifestaciones están impregnadas de vanagloria. ¿Quién lo iba a decir, no? La vanagloria impregna esas cosas porque uno siente que tiene ese poder secreto, saberlo todo, usar de estas fuerzas sobrenaturales, y esto es fruto del mundo, de los superhéroes, de lo oculto, todo eso que sabemos que para la carne es deleitoso, pero estas prácticas son abominación delante de los benditos ojos del Señor. El don de profecía. Bueno, habla mucho la Escritura acerca del don de profecía, ¿verdad? Vamos a citar pues algunos textos, nada más para iniciar por ahí.
¿verdad? Habla mucho la escritura acerca de todo esto. Normalmente Pablo lo habla. Vamos a verlo ahí. eh, Vamos a verlo en Romanos primero y luego en Corintios, perdón. Romanos capítulo 12, versículo 6. Romanos capítulo 12, vamos a citar qué se refiere este, el libro de Romanos, Hebreos, vamos para allá, Filipenses, Gálatas, Hechos, Romanos, en el capítulo 12. Amén. Bueno, eh, vamos a ver el versículo 3, capítulo 12, versículo 3. Vamos a dar lectura. Muchas gracias, amados hermanos, de nuestra hermana Freddy. Gracias por sus felicitaciones, hermana. Por el hermano Jorge, gracias por sus saludos, felicitaciones. Gracias, amados, a todos, un saludo muy afectuoso. Os agradecemos, amados, esta gracia, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar. Déjenme, voy a encender la luz porque no veo muy bien. Ahora sí, ya se ve diferente. Y dice la palabra, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio en servir, si el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. Asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión, no pagáis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Bueno, amados hermanos, ¿qué es este del don de profecía? ¿A qué se refiere? Es una buena pregunta. Tenemos que entender el contexto desde el libro de Génesis. Perdón, ahí lo dije así con un tono medio. Desde el libro de Génesis, amados hermanos. El libro de Génesis, vemos capítulo 4, ¿verdad? 4. ¿Dónde nace esta profesión de fe? Ya estaba desde Adán. Vamos a entender esto un poquito más práctico desde el origen. Pero vamos a ver. Adán, hijo de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura. Él pecó, fue perdonado, alcanzó misericordia, él se arrepiente, porque pues tremendo castigo que le dio el Señor, ¿no? O sea, tremendo castigo. Y el castigo corrige. El castigo corrige. Y tremendo castigo que le dio a Adán y tremendo castigo que le dio a Eva, ni más ni menos. Eva, imagínense cuántos hijos no tuvo Eva. Vamos a hacer un cálculo muy sencillo. Cuando se creó el cielo y la tierra, se creó en una situación que, por ejemplo, el sol, la tierra gira alrededor del sol. Y el tiempo que la tierra gira alrededor del sol, cuéntese como se encuentre, es el mismo. O sea, si tú lo quieres contar en días,
o quieres ponerle de otra manera, microsegundos, o X o Y, es el mismo, te da lo mismo, tarda ese mismo tiempo. Y la Tierra gira sobre su propio eje también el mismo tiempo, no hay ningún problema. La gestación de un bebé tarda, cuéntalo por lunas, ¿verdad? Tantas lunas, cuéntalo por semanas, como quieras, el chiste es que te da exactamente lo mismo. Entonces muchos dicen que los años que se contaban antes no son los mismos años que se cuentan ahora, por esto estoy diciendo esta situación, no porque haya yo desvariado. Yo escuché eso que decía, no, es que los años con que se contaban ahora no son los mismos que hoy, hay una diferencia, el calendario se veía de otra manera, había otras unidades de medida. Ese debate se termina entendiendo la naturaleza, que nosotros medimos la naturaleza, pero la naturaleza no se sujeta a los tiempos humanos. Un bebé tarda 9 meses, o cuéntalo como quieras, es el mismo tiempo que se tarda. Entonces, amados hermanos, para el tiempo en que Adán y Eva empezaron a tener hijos, cada 9 meses, ¿verdad? Cada 9 meses, Eva se embarazaba, lo que tardaba. Imagínense, si a su edad reproductiva ellos empezaron a tener hijos, el primero fue Caín, después de Caín, pues los demás no se sabe exactamente cuántos, creo que el segundo fue Abel, pero de ahí tuvieron un montón de hijos. Para cuando ya Seth nace, ya llevaban 130 años haciendo hijos, por decirlo de alguna manera, engendrando hijos. O sea, y si los hijos nacían en 9 meses, una edad reproductiva ya por ahí de los 18, 20 años, imagínense 130 años, amados hermanos. Qué tan rápido se pobló la tierra. Ya para la narración de Seth, para cuando llega Seth, había demasiada gente. Y entonces imagínense Eva, cada parto, tremendo castigo. Imagínense Adán, pues tuvo que empezar a mantener a todos los hijos y trabajar para que comieran o sea, estuvo tremendo eso, amado hermano. De aquí que le creció el primer muchacho, ya que le ayudaba a arar la tierra, a hacer las labores. Imagínense todo lo que tuvo que trabajar. Obviamente que toda esta aflicción fue para corregir su pecado. Bueno, no quiero desviarme, pero dice Génesis capítulo 4, dice la palabra, vamos a ver, versículo 25, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí empieza a empieza a invocar el nombre de Jehová. Bueno, vamos a ver unos textos de aquí, amados hermanos, rápidamente. Espero que no nos hagamos bola. Hebreos 10:23 dice, aquí se los voy a leer, Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Luego en el capítulo 3 de Hebreos, capítulo 3, versículo 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y Hebreos también, capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. 1 Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Encontramos principalmente en Hebreos, porque viene de una herencia judaica, esta profesión. Pero vamos a ver desde Génesis qué quiere decir, porque de ahí viene el verbo y la actividad de la profecía. Vamos a entender primeramente qué es esto de la profesión. Bueno, ustedes pueden ver en las raíces originales y no tienen ninguna relación una palabra con la otra. ¿Y qué tiene que ver la profesión con la profecía? Nada, ¿no? Pues nada más es una suerte que puedan ahí medio sonar igual, podrían decir algunos teólogos, y por eso es que está encriptada para muchos estudiosos que se basan en las reglas del hombre y no en la intención del espíritu. La palabra profesión, que se tradujo al español del idioma original, amados hermanos, vamos a usar el diccionario de lo que quiere decir en español. Dice, la profesión es una actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha preparado.
Así, al ejercerla, tiene derecho a recibir una remuneración o un salario. Bueno, ¿qué quiere decir esta palabra? Es una profesión, es algo para lo que nacemos, para lo que nos preparamos y poder efectuar en nuestra vida esta profesión. Entonces, se usa esta palabra en español para definir nuestra actividad como hijos de Dios. Empezando por Sed. Sed empieza a hacer una profesión que a partir de ahí va a venir el linaje de Cristo y un ejemplo para todos nosotros. Sed empieza una profesión, empieza a invocar el nombre del Señor, empieza a clamar a Dios, empieza a profesar una vida piadosa que ya venía desde Adán en el arrepentimiento, pero vamos a decirlo así, se empieza a formalizar con Sed. Se empieza a formalizar ya la vida piadosa, los hijos de Dios, el culto al Señor, el temor de Dios, todo esto ya empieza a partir de Sed. Y vean las primeras generaciones, qué calidad de generaciones tenemos después de Sed. Vino su hijo Enós, luego Cainán, y ahí vino luego Mahalaleel, y todos ellos eran hombres que invocaban el nombre del Señor, adoraban, como hoy en día, amados hermanos. Esto no crean que viene de los judíos, esto viene desde Adán, desde Sed, porque es el linaje de Cristo. Porque esto es hasta que vino Cristo realmente a consolidar esta buena voluntad de Dios para con nosotros, de que nosotros podamos invocar al Dios de la gloria con un buen espíritu, como veíamos ayer, en comunión con el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu, teniendo participación del Espíritu. Amados, hay una profesión ya que los hombres empiezan a aprender desde la vida de Sed. Una profesión que es ser hombres piadosos, buscar al Señor, ser santos, apartarse de la maldad. Y bueno, amados hermanos, vean nada más aquí, después de Cainán, Mahalaleel, viene Jared y luego viene Enoc, amados, imagínense. Enoc, ¿quién fue Enoc? Pues un hombre de Dios, amados, un hombre de Dios. Vean nada más lo que dice la Biblia de Enoc. Dice... y vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios. Caminó Enoc con Dios. Pónganse a pensar, amados. Caminar con Dios es un poema. Es un poema que expresa toda una vida consagrada al Señor. Caminar con Dios. Donde va el Señor yo voy. Donde se detiene el Señor yo me detengo. Donde avanza el Señor yo avanzo. Amados, caminar con Dios es algo que anhelamos. Incluso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En realidad, aquí hay una sombra de Cristo en esta frase muy grande. Y hay una manifestación de Jesucristo, nuestro Salvador, porque Él es el camino de esa comunión que se manifestaba ya de alguna manera desde el tiempo antiguo, las primeras generaciones de los hombres que empezaban a hacer una profesión, que era invocar al Señor, que era amar a Dios, que era establecer una santidad. Y vean lo que pasa, amados hermanos. Y fueron los días de Enoc 375 años. Versículo 23. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Glorioso, amados. Amados, esto es algo maravilloso. Desde el tiempo antiguo se está dando ya una sombra de lo que es Cristo, y no solamente de lo que es Cristo, sino la redención que nos dará por medio de su resurrección. Ser arrebatados juntamente con Él, ser llevados por Él. Ya está esto como una garantía, como algo que ya sucedió, que puede volver a suceder y va a suceder por medio de Cristo nuestro Salvador. Aquí fue un hombre entre miles escogido. Ahora nosotros seremos miles por la gracia de Cristo, como una arena del mar, una gran multitud de un pueblo del Señor. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué hermoso. Y de ahí siguen las narraciones. Viene Matusalem, después de Matusalem Lamec, y después de Lamec Noé. Amados, qué hermoso, porque Noé era un hombre perfecto en sus generaciones. ¿Qué quiere decir?
Noé, amados hermanos, era un hombre que sus antecesores fueron gente que profesaba una fe, que tenía una profesión, que se preparó para amar a Dios, que dijeron, yo voy a amar a Dios y esta va a ser mi profesión, esta va a ser mi vida. Para mí el vivir es Cristo, es esto. Muchos decimos, para mí es vivir en Cristo y andamos en el mundo, en el pecado, andamos en la vanidad. Eso no es eso, vivir en Cristo. Vivir en Cristo es estar consagrado para Él. Hagas lo que hagas, que estés recordando y glorificando al Señor en tu trabajo, en tu negocio, en tu hogar, donde estés, estás viviendo para el Señor. El vivir es Cristo, es una profesión gloriosa, amados, gloriosa, gloriosa. Esta profesión de fe, amados hermanos, una actividad, una actitud digna, con grande sabiduría, de la mano del Señor. No, no, estas generaciones eran perfectas, perfectas. Recordamos a Job, cómo se expresa el Señor de Job y desde antes de Abraham. Antes de Abraham, dice la palabra, Job era un hombre verdaderamente ejemplar, el mismo Señor lo recomendó. Temeroso de Dios, apartado del mal. Fue el Señor el que lo recomendó, no él mismo, porque yo luego leo unas cartas ahí que la gente se recomienda sola. Y qué tremendo, amados hermanos, que se nos deja esto para avergonzarnos, porque ellos no fueron perfeccionados antes, no recibieron lo prometido para que no fueran perfeccionados antes que nosotros, dándosenos a nosotros algo mucho mejor que ellos. Algo mucho mejor. ¿Qué era algo mucho mejor? Pues el bendito sacrificio de Cristo con el cual el Espíritu permanece con nosotros para siempre. Hasta este momento, amados hermanos, esta gracia se manifestaba de manera soberana y era algo glorioso. Eh, esta comunión primera que hubo, estos hombres perfectos, eran perfectos, amados, perfectos, estos hombres y obviamente sus mujeres, porque no tuvieron sus hijos solos. Unas mujeres modestas, que no buscan la grandeza, que no salen en la narración, pero que también fueron mujeres de gran devoción, con una profesión firme para el Señor, porque manda la palabra que la mujer debe ser modesta, que quiere salir en la narración que te diga Nog y su esposa, no, yo aquí con mis hijos ya tengo bastante, ay, que te anoten a ti, yo con mi Señor ya saben mi corazón, yo no tengo tiempo para esas vanaglorias y mira yo aquí humillada sirviendo al Señor con gozo. Estoy ejemplificando una caricatura. Ya cuando estemos delante de la presencia del Señor le vamos a preguntar cómo era la mujer de Nog, cómo era la mujer de Matusalem, cómo era la esposa de Noé. Mujeres piadosas, seguramente. La esposa de Sed. La esposa de Sed, ¿no? La mujer de Sed, pues, de gran testimonio, porque acuérdense que la mujer es ayuda. Y la mujer, aquí dice en el versículo 25, capítulo 3, 4, versículo 25, que la que dijo, Dios me dio a un varón, fue Eva, dice, porque, dice, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Eva dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed, porque Dios, dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, me ha sustituido otro hijo. Los demás hijos no se dejaban guiar por su madre, no seguían su consejo, como Proverbio nos lo dice, se fueron a hacer su vida, salieron despilfarrados por el mundo, pero sí hubo un hijo que escuchó a su madre y que su madre pudo transmitirle el conocimiento, que fue Abel. Como Caín lo mata, Eva dice, Dios me ha dado otro hijo para que ahora sí yo pueda encaminarlo y guiarlo a la santidad del Señor. Y vean nada más qué bendito fruto. Sale un hombrezazo de Dios, tremendo en las cosas de Dios, que empieza a invocar el nombre del Señor y Sed empieza, vamos a decirlo de alguna manera, a formalizar el culto al Señor y la vida piadosa dentro de la faz de la tierra. Qué hermoso. Esa es la profesión que habla la palabra, que habla Hebreos. La profesión es una palabra que explica nuestra vida para el Señor. La profesión, entonces, empieza en un marco donde se describe a los hijos de Dios cómo deben de actuar. Bueno, después estos hijos de Dios pecan, estas descendencias, estos hombres perfectos no, sus descendencias, hasta estas descendencias, pues, algunas parentelas, descendientes, otros hermanos, porque no solamente tuvieron de a un hijo, o sea, tuvieron muchos hijos. Lamec,
Matusalén, nada más tuvieron uno. La Biblia habla de uno porque ese linaje fue el que le salió bueno, fue el que siguió las enseñanzas. Pero acuérdense que antes de Cristo la gente no permanecía en el pacto del Señor. Había muchos hijos que no querían saber nada del Señor, y aunque su padre fuera un siervazo de Dios. Y esto venía, amados hermanos, eh, este, desde que dice Pedro, dice que hay un linaje escogido, real sacerdocio, y viene esta línea. Eh, Amados, antes de Cristo el Señor desechaba a los que no tenían esta convicción, no había una esperanza. El Señor siempre guarda un remanente, y siempre hubo un hijo que estuvo ahí, ¿no? Con su padre, tomando el consejo. Recuerden lo que pasa con Esaú y con Jacob. Esaú no quiso saber nada. Esto ya venía, amados hermanos. Eh, Recordamos a Madián, por ejemplo, Madián, hijo de Abraham, que del lugar de Madián era Yetro, el suegro de Moisés, que tenía cierta sabiduría, y ahí aconseja a Noé, pero no lo sigue, no permanece con él, porque él ya tenía leudada su vida ahí con otras doctrinas paganas, era un sacerdote incluso, pero ya quién sabe de qué, con cierto conocimiento del Señor, porque venía de la descendencia de Abraham. Abraham le había instruido a Madián, y él sabía también este personaje Yetro, pero pues ya se había corrompido. Entonces los hombres se corrompen, dice la palabra, no permanecen en mi pacto, y yo me desentendí de ellos. Pero los hijos de Dios pecan tomando mujeres para sí, y el Señor, como no hay un sacrificio con el cual puedan puedan quitar ese pecado, no hay todavía el sacrificio perfecto, por ese pecado de tomar otras mujeres, el Señor destruye toda la tierra. Bueno, y pues el Señor Noé haya gracia delante de Dios, esto lo sabemos. Entonces, ¿por qué me detengo aquí? Porque es muy sencillo, amados hermanos, es muy importante entender esta base para hablar del don de profecía. El don de profecía no es un poder para dominar los misterios del universo y hablar las cosas secretas del Señor desde su bendita fuente del trono celestial y llevar a los hombres y cobrar dinero por eso. Eso es una blasfemia. Quiero entender y quiero expresar, si ustedes pueden checar si las cosas son así, que estamos hablando de una profesión, de una forma de vida, que esta forma de vida está consagrada al Señor. Bueno, de ahí, amados hermanos, viene Abraham, hay una promesa de que el Señor va a permanecer en el pacto, y su descendencia va a ser bendita, que ser bendita representa seguir con esta gracia, esta profesión de fe. Viene el pueblo de Israel, se formaliza ya como nación los hijos de Dios, y entonces viene todo este conocimiento que ahora sí ya está de alguna manera formalizado, establecido en un mandamiento, en leyes, en una nación, y empieza esta práctica de la actividad de los hombres de Dios que sobresalen, estos hombres de Dios que sobresalen, que empiezan a llamárseles como profetas, porque eran estos profetas que la gente los veía y decía, no, este es un hombre de Dios, este habla la palabra de Dios. Y estos profetas tenían, esta profesión te da un discernimiento, te da una comunión, te da una cualidad del Espíritu, es un don. El Señor te da un don por esa profesión, por ese deseo, por invocar el nombre del Señor. Hay una comunión grande, y empiezas a hablar las cosas que Dios te dice hacia las demás personas que no le conocen. Esto empieza a manifestarse desde antes, desde el tiempo de Abraham, ¿no? Desde el tiempo del mismo Job, pero se formaliza y se consolida más grandemente en el tiempo del pueblo de Israel, donde esto ha sido siempre, pero se empieza a entender ya como la profecía. Los profetas que hablan la palabra de Dios. Lamentablemente, por los pueblos de Canaán se mezclan ya con los videntes, con los esotéricos, porque una persona ya que escuchó la esotería, como dice Deuteronomio 18, dice, no le hagas caso a estas naciones porque ellos oyen a los adivinos. Entonces después ellos visitaban la nación de Israel y veían un profeta que hablaba y dice, ese es un vidente. Y ese está echando la suerte, ya traía su mente corrompida. Y entonces el pueblo judío, el pueblo de Israel, empieza a mezclarse y empieza a ver a los profetas de Dios también como una especie de vidente, y de ahí que hasta la fecha se asocie la profesión de la santidad con un poder sobrenatural que puede dominar los misterios del universo, ¿verdad? Ese es el problema. Pero la profecía, amados hermanos, la profecía viene de una vida piadosa,
de una buena profesión de fe, entendiendo el verbo de alguien que se ha entregado al Señor en cuerpo, alma, que está entregado al Señor con esa capacidad de amarle, tiene esa capacidad de buscarle con todo el corazón que el Espíritu Santo le ha puesto. Y dice en Hebreos capítulo 1, porque normalmente vamos a encontrar esta palabra profesión, todo esto en Hebreos, porque este libro, la intención de este libro es llevar a esta reforma del entendimiento del pacto antiguo al pacto de la gracia, para que se pueda tener unidad con los gentiles y despojarse de esas manifestaciones judaicas que fueron abolidas y que fueron reformadas. Y empieza el versículo 1 con una enseñanza que rompe el antes y el después. Y dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Por esos hombres consagrados, Dios les mostraba sus misterios y ellos hablaban de muchas formas y muchas maneras al pueblo. La actividad del profeta era la profecía, amados hermanos. La profecía se constituía la palabra que hablaba el profeta de parte de Dios. También empezó a corromperse por algunas levaduras esotéricas de los pueblos de Canaán y ya del mundo, las vanaglorias del mundo. Sin embargo, la profecía siempre fue entendida de esta manera. La profecía se entendió como la actividad de estos grandes hombres de Dios que hablaban siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que en otro tiempo habló el Señor por los profetas. Eso fue en otro tiempo, lo usó a los profetas para hablar, pero en esos postreros días ha pasado algo regenerado, algo glorioso, algo que debió de haber sido desde el principio de sed. Tal vez ya había una manifestación de esto, pero no había todavía la fuerza para que todos los hombres se mantuviesen en esta gracia. Y dice que ahora el Señor ha hablado por el Hijo. Llegando Cristo, amados hermanos, cambia todo este concepto, es reformado completamente. Ya no podemos ver el antiguo pacto de la misma manera, ahora lo tenemos que ver espiritualmente más perfecto delante de la gracia del Señor por medio de Cristo. Y entonces dice que ahora nos habla por su Hijo, y su Hijo, amados, es el Verbo, es la palabra. Ahora sucede algo glorioso, que esas formas de antes ya han sido perfeccionadas a través de las cosas que el Señor ha provisto en el tiempo, en el espacio que a Él le ha placido, para ir perfeccionando su voluntad en nuestros corazones, hablándonos de una manera hermosa. Y la mejor manifestación que ha habido para que Dios nos hable es a través de Cristo. Y el Señor nos va a hablar ya por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, que Él lo dijo en Juan 16. Él nos guiaría a toda verdad y no hablaría de lo suyo, sino hablaría todo lo que yo os he dicho. Entonces, amados, el don de profecía se empieza a reformar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va a darse? Bueno, se va a dar a través de la regeneración de nuestro espíritu, de nuestra alma, por medio del poder del Espíritu que viene gracias al sacrificio de Cristo, que entonces ya Él es la propiciación por nuestros pecados, que nos da la oportunidad de acceder ya a un perdón permanente de parte del Señor, y nuestros pecados, amados hermanos, ya se pueden propiciar se expían con ese sacrificio perfecto de Cristo para permanecer siempre en la gracia, y el Espíritu Santo legalmente ahora sí puede habitar en nosotros permanentemente y ayudarnos para llevarnos a la vida eterna. Cambia la profesión de nuestra esperanza, cambian muchas cosas. Sin embargo, entendemos que la fuente principal de la palabra de Dios sigue viva, ahora más perfecta a través de su Escritura y del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en hablar a los profetas. Entonces, estas figuras judaicas, dice el apóstol Pedro, dice el libro de Hebreos, que éstas están próximas a desaparecer. Hebreos 8, versículo 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. No va a desaparecer luego, amados hermanos. No va a decir, a través del 1 de enero, los profetas ya no pueden ejercer su habilidad como lo venían ejerciendo, y ahora entra un nuevo pacto donde se va a hacer de esta manera. No va a ser así. Por eso encontramos cierta figura todavía de esta actividad de profecía, como se hacía en el antiguo Israel, en las narraciones del libro de los Hechos. Hombres que se convirtieron a Cristo, que ya buscaban la fe, pero todavía seguían ejerciendo cierta habilidad que tenían
como resultado de la búsqueda que hacían en la... Cuando Jesucristo muere, había profetas, habla de muchos profetas desde que Jesús nace, hombres de Dios, hombres verdaderos, que después que Cristo resucita, empieza a consolidarse ya por medio de los apóstoles el verdadero conocimiento, ellos se integran a la fe verdadera, transformando ese pacto, ¿verdad? Por eso es que queda todavía estabilidad. Había gente con estos dones. Dejan el judaísmo y vienen a Cristo, pero la palabra dice que el escriba que entrega a Cristo saca del baúl tesoros viejos y ahora tesoros nuevos para poder unificar esta sabiduría con grande conocimiento, como lo hizo el apóstol Pablo, que él siendo fariseo, aunque todo eso lo tuvo por basura, él tuvo por basura la gloria de eso. Sin embargo, todo lo que aprendió le sirvió demasiado para que se complementara la gracia que estaba recibiendo el conocimiento de Dios, y eso le dio un denuedo para hacerse a los judíos y conocer y poderlos salvar. Bueno, amados hermanos, entonces lo que venimos diciendo es que eh, esta forma de ejercer la profesión ya cambió, porque ahora tenemos la palabra escrita, la palabra profética más segura. Entonces, ¿a qué se refiere la escritura con el don de profecía? Bueno, amados hermanos, muy sencillo, vamos a verlo en este contexto. La Biblia no se terminaba de escribir todavía, sino hasta la última carta, pues vino ahí por el año 90 después de Cristo, con los escritos del apóstol Juan, y ya fue cuando después del Apocalipsis, me parece, ya no hubo ningún otro libro que se reveló a la iglesia, y se dejó ya el canon, ya se dejó los libros de parte del Espíritu para que toda iglesia los tuviera. Había amanuenses y ya corrían las copias en todos los hermanos en ese tiempo, pero no era algo como un email, como que la copia que acaba de revelar, acaba de escribir el apóstol Juan, me va a llegar pasado mañana para mi culto dominical. Amados, esos materiales tardaban semanas, tal vez meses en llegar, y luego una iglesia, y las iglesias estaban más apartadas, y los hermanos que estaban más apartados, pues les tardaba muchísimo más, y luego con eso de la persecución, y luego con eso, amados, estaba tremendo. Y aún así se multiplicó demasiada las copias del Nuevo Testamento, como ningún otro escrito antiguo. Hay más de 35,000 copias, si mal no recuerdo. Los que saben de eso más, hermanos, por favor, me pueden corregir. Pero creo que hay demasiadas copias. Por ahí, si son 35,000 copias, que estoy quedando corto. Bueno, espero no haber exagerado. Luego corroboramos este tema, y si me ayudan, te los voy a agradecer. Pero hubo muchas copias, vamos a dejarlo con muchas copias. Pero aún así, con todo esto, que había tantas copias en el tiempo, el espacio que sucedió, no era tan fácil tener un escrito. Entonces, todavía, amados, había esta capacidad de que hombres piadosos que habían recibido el Espíritu, eh, según lo que habían aprendido de boca de los apóstoles y de los hermanos que estuvieron cerca de él, ellos discernían la palabra por la sabiduría que Dios les había dado, y ellos hablaban la palabra de Dios con esta inspiración del Espíritu. Todavía había un don de profecía para predicar sin Biblia, amado hermano. Ustedes saben lo que es predicar sin Biblia, ¿verdad? Han intentado hacer un estudio sin la palabra. Bueno, eso es lo que hacemos cuando estamos compartiendo el Evangelio. Predicar sin Biblia, amados hermanos, es lo más difícil que puede haber. ¿Por qué, amados hermanos? Porque dependes totalmente de lo que ya has aprendido, y que lo que hayas aprendido sea el Espíritu el que te lo retenga a través de la misericordia y la gracia de haber hecho lo recto delante del Señor. Yo esto, amados, es lo que me preguntan muchos: pastor, ¿tiene usted que preparar sus temas? Bueno, amados hermanos, yo les digo, yo no preparo mis temas. Bueno, muchos van a decir, sí, se nota que no prepara sus temas. Bueno, porque trato de estar toda mi vida preparado, porque esa es mi profesión, porque tengo que hablar. Yo no puedo, va a haber momentos en que no voy a cargar mi Biblia, y no por eso no voy a tener una palabra para dar. Va a haber momentos en que me van a pedir y va a ser necesario hablar la escritura, y no voy a tener mi teléfono, tengo que hablar la palabra. Entonces, lo que uno aprende, lo que uno se le queda de parte del Espíritu, uno lo empieza a enseñar, y eso hacían los hermanos de antes. Y a lo mejor tenían algunas pequeñas notas, algunas cosas así, pero no tenían una prédica, un texto como los tenemos ahora, amados hermanos, que lo fácil es tomar. Bueno, miren, amados, o sea, yo ni siquiera podría ni compararme con uno de esos santos hombres que hablaban así, porque
Pues yo aquí tengo el libro de los Hebreos y de aquí vamos leyendo. Ellos no tenían ni eso, amados hermanos. Un ejemplo de esto era que el pueblo de Israel, amados hermanos, los hombres santos se mantenían, no tenían Biblias, no tenían acceso a los papiros, el pueblo común. ¿Cómo aprendían la Biblia los hermanos? ¿Cómo aprendían la Biblia los hermanos de antes? Bueno, la aprendían cantando los salmos, amados hermanos. Los salmos era la Biblia de antes. ¡Qué bendición! Si tú quieres leer la Biblia en un resumen, lee el libro de los salmos y vas a encontrar toda la gran mayoría de las doctrinas resumidas en todos estos cantos, porque ese era el propósito del libro de los Salmos. La gente no tenía, amados hermanos, forma de ir a una Biblia, de entrar a las sinagogas donde estaban los teólogos para comprar los papiros y leer. Ellos con los cantos eran para todos y era como se aprendía la palabra. Si no, chequen la oración de María. María ora en Lucas capítulo 1 y recita casi 8, si no es que 9 salmos, 9 extractos de salmos. Y era la forma de aprender. Cuando uno canta la palabra de Dios, aprende, te queda doctrina, y cuando estás compartiendo con una persona, te viene a la mente, y si lo pones por obras, te queda para siempre. Y por eso son los libros poéticos, los salmos, y entre esos libros también está el libro de Proverbios, de Eclesiastés. Estos eran canciones, cantitos, tonadas. Había un personaje en Argentina, las crónicas de Martín, no recuerdo, si hay un hermano de Argentina, recuérdenme por favor, las crónicas de Martín, que eran proverbios populares expresados en cancioncitas, en coplas, en versos. Bueno, algo así era el libro de los proverbios. A ver si me acuerdo de ese tal Martín. Bueno, así aprendía la gente. Así aprendía la gente del vulgo, por decirlo de alguna manera, que no tenía acceso ni dinero para comprar, ver los papiros o permiso para entrar a la sinagoga. Entraba un día a la semana, escuchaba la palabra, pero lo que sí tenía acceso eran los cantos, amados hermanos. Entonces, este don de profecía era la capacidad que Dios le daba, ¿verdad?, a un hombre de poder predicar la palabra con las pocas herramientas que tenía. Y era un don, amados hermanos. Y esto, si lo vemos de esa manera, ese don está presente en muchos hermanos hoy en día. Está presente. Y entonces, cuando llega la iglesia, ya en estos tiempos, cuando llega ya la iglesia de Cristo, ya hay más escritos, ya hay más elementos, y esta actividad se va perfeccionando. Ya no es necesario, así de lo que tú te acuerdas, compartir la palabra. Ya te llega una carta, ya es grande, ya te llegaron 2 cartas, oye, ya tenemos 5 cartas, ya tenemos 6, wow, no, hombre, pues ya se la pones más fácil. Entonces ya se empieza a perfeccionar este don, pero antes no. Por eso decía algo como esto. Vamos al libro de Corintios, ¿verdad? Dice, el de profecía, decía Pablo, úsese conforme a la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Eran gente que había tenido contacto con los apóstoles, instruidos por los cercanos de los apóstoles, los que habían creído por la palabra de ellos, que tenían mucha palabra, habían escuchado mucha palabra, habían hecho sus notas, se habían memorizado, la pusieron en su corazón, la pusieron por obra, y entonces ellos se paraban a profetizar, a hablar al pueblo, a hablar la palabra de Dios, y profetizaban, y ellos tenían esta habilidad. Y dice la escritura que tenía que haber 2 o 3 juzgando lo que decían, también para ver que no se le pasara la mano al profeta, ¿verdad? Que no se le pasara la mano. Entonces era un don especial para edificar a la iglesia, amados hermanos, no para enseñorearse diciendo yo tengo los poderes del universo en mis manos, ¿no? Como Simón el mago, que quería el poder del Espíritu para hacer negocio y enseñorearse de los hombres. Primera de Corintios 14, creo que es ahí donde empieza a hablar un poco de esto. Estamos sobre tiempo, sí alcanzamos, amados hermanos. Amén. Dice la palabra, Primera de Corintios 14. Está hablando del don de lenguas, está hablando de todas estas cosas. Dice, el don de lenguas ya hablamos, que era la capacidad de traducir y hablar las maravillas de Dios. Los hermanos políglotas, amados hermanos, esos son los que tienen el don de lenguas. Un hermano políglota que te habla en 4 o 5 idiomas, o en
en lenguas, en dialectos, puede decir, no, este habla náhuatl, habla maya, habla español, habla inglés, wow, tiene el don de lenguas y te predica la palabra. Por un ejemplo, en Perú, que hoy habla en quechua, habla en este dialecto, en este otro, de tal región de Perú, y te habla en español, te habla en inglés. Ese varón tiene el don de lenguas. Pues claro, porque pues, y luego, a qué academia fuiste? No, ninguna, yo que nomás estudio ahí, autoestudio. Soy autodidacta, ¿no? Pues tiene un don y puede traducir la palabra de Dios y hablar las maravillas. Bueno, dice eh, capítulo 2, 1 Corintios 14, 2, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ya explicamos que los misterios son la explicación de las doctrinas de la palabra que antes no entendíamos, pero ahora esos misterios se nos han sido revelados por el entendimiento que nos fue dado. No algo sobrenatural que nadie va a entender, no, el misterio es algo que se revela. Habla misterios porque está hablando lo que antes no se sabía que ya se está explicando. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Claro, para eso habla. Ese es un don. Está leyendo la palabra, está hablando a los hermanos, está usando está profetizando, es esta profecía. Ahora, aquí hablamos en el tiempo de la enseñanza. En el libro de los Hechos nos encontramos a un profeta también que habla con Pablo y le dice, te van a apresar en Jerusalén. Y también las hijas de Felipe le dicen también que le iban a esperar cadenas, me parece, por ahí. Aclaro que estas prácticas, es lo que les digo, amados, todavía hasta entre que el pacto anterior estaba próximo a desaparecer y esta actividad no fue con un corte al día del 1 de enero, sino que hubo esta actividad durante algunos años entre que el pacto viejo, las levaduras judaicas y las prácticas se iban desvaneciendo e iban haciendo las nuevas, ¿verdad? Se daba, por eso es que nos encontramos estas actividades de este profeta, creo que Ágabo, creo que, si me acuerdan hermanos, se llamaba así, y las hijas de Felipe. Pero esto pues ya fue próximo a desaparecer porque ya no se escuchó más estas actividades ni se dejaron claras en la palabra. Vamos a ver si es este nombre. Eh, a ver si estamos. Voy a buscar este nombre de este profeta. Vamos a ver si me ayudan para no entretenerme. Eh, que habla con Pablo, le dice que le van a. Bueno, ahorita lo investigamos. ¿Cómo se llamaba ese profeta que le dijo a Pablo que le esperaban cadenas en Jerusalén? Bueno, entonces, esto está próximo a desaparecer, ya no se habla más. Las formas judaicas de nuestros padres ya están desapareciendo, esas actividades ya pronto van a ir hacia abajo y se van a consolidar otras más perfectas. Y esto Pedro lo dice cuando dice, tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos. Y ya está diciendo ya, aquí ahora sí la palabra va a ser la que nos va a guiar. Entendiendo que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres que profesaban la fe hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Gracias, hermana Irma. Hechos 21, ¿verdad? Muchas gracias, hermana. Qué alegría. Gracias por apoyarnos. Vamos a leer Hechos 21. Porque muchos se preguntan, bueno, entonces, ¿por qué si en el antiguo pacto pasaba esto? ¿Verdad? Porque las hijas de Felipe, ¿no? Aquí están. Dice la palabra, versículo 12. Bueno, desde el 11. Bueno, Ágabo, se llama Ágabo. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Venía de Judea, era judío. Venía el antiguo pacto, ya iba a desaparecer esas actividades porque se estaban estableciendo mejores promesas. Hay que aclararlo. Era un buen cristiano, ya conocía de Cristo, pero todavía traía las levaduras judaicas. Muchos judíos todavía se circuncidaban, todavía comían los mandamientos. Ahí está, esa fue la gran batalla de Pablo. Y todavía hubo una carta en Jerusalén, ¿qué han de hacer los gentiles? Ya eran cristianos, pero todavía había unas cosas que, bien lo dice el libro de Hebreos, iban a desaparecer poco a poco iban a desaparecer. Y así también esa actividad de los profetas que hablaban de muchas formas, de muchas maneras a nuestros padres, ahora iban ya a cambiar. Dice, quien viéndonos a ver, tomó del cinto de Pablo y arándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Era correcto, amados, lo dijo el Espíritu. Este hombre ya estaba lleno del Espíritu Santo. Siempre ha hablado el Espíritu Santo así. No quieren decir,
Ya ven, aquí está justificando la profecía del Nuevo del Nuevo Pacto. Amados, ¿quién creen que habló antes a los profetas Isaías, Jeremías? Pues el Espíritu Santo, amados. No me digan que es algo nuevo. Pues claro que era el Espíritu Santo. Obviamente ya estaba manifestada esta gracia. Y luego dice, quien vino a verlos tomó de los pies, dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y así lo entregarán en manos de los gentiles. Se cumplió, profeta verdadero. Alabado bendito sea el nombre del Señor. Pero esto iba a desaparecer. Ahora, volviendo al libro de los 1 Corintios, ahora ya se habla, la profecía ya empezó a reformarse. Dice que es para edificación, para consolación y para también reprensión. Y por eso viene esta transformación, amados hermanos, de la voluntad del Señor, y se actualiza esta práctica. Pero lo que está firme es que el profeta es un hombre de Dios, y la profecía es la expresión gloriosa de este don que el Señor le da a sus hijos. Dice luego, estábamos en 1 Corintios 14. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Está muy claro. Así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetizáis, es claro. Yo quiero que la palabra de Dios llegue a todos los hermanos y tengan este don. Estaba difícil porque no tenían todos Biblia, no todos habían tenido comunión con los hermanos que venían de los apóstoles, que habían aprendido de ellos. Estaba difícil. Pero sin embargo sí se dio, ¿eh? Ya cuando empezaron a llegar las primeras cartas, tantas copias, esto se empezó a multiplicar, y entonces ya Pedro ya puede decir, háganle caso a la escritura porque ahí está la profecía más segura. Y si leemos varios pasajes también dice que el que está profetizando, que tiene que haber 2 o 3 que chequen lo que está diciendo. Esto lo vamos a ver ahí, ya por cuestión de tiempo no vamos a ir al detalle, pero está pasando esto, esa es la profecía. Ahora, es un don porque aún en nuestros días, ya para ir concluyendo, viene siendo un don porque aún con la palabra, aún con los elementos de estudio que hay, sigue siendo un don por la voluntad de Dios en el corazón del hombre. Tú puedes irte a meter a un instituto teológico en Boston, Massachusetts, y no tener el don de profecía. Porque el don de profecía es un regalo que el Señor le da. Hay gente que se le da más fácil, hay gente que le cuesta, pero no por eso no estamos accediendo nosotros a este don. Este don es un servicio que el Señor da a la iglesia. Habrá maestros, pastores que tienen esta capacidad, pero no por eso, como todos los dones, nos hacen más o menos que otros. Y el apóstol Pablo lo aclara. Cada uno lo da el mismo espíritu, es para provecho de todos. Nadie se vanagloríe diciendo yo tengo este don, el de hacer milagros. Ya luego hablaremos de este don de hacer milagros también, que es otra cosa, pero va por el mismo proceso, va por lo mismo, por el mismo proceso de lo que estamos viendo, la misma modo de entenderlo. El don de profecía verdadero es la capacidad dada por el Espíritu de Dios para hablar las virtudes y las verdades de la palabra de Dios. Y claro que esto también va a traer un discernimiento especial, porque el entendido va a poder discernir ciertas cosas y va a decir, esto puede pasar esto. Pero no porque el Señor mágicamente se lo dio como una revelación, sino por un fruto del discernimiento y un don que dice, pastor, mire, probablemente va a pasar esto porque la palabra dice así, así, y la palabra dice así acá, entonces va a pasar esto. Y sucede, bueno, porque es el don de profecía, pero no porque sea el fruto de un poder sobrenatural esotérico que se le dio a un hombre y ahora él va a empezar a engrandecerse y adivinar el futuro a todos. Claro que no. Sí, sí, la capacidad de que tú, un hermano que tenga el don de profecía, ¿verdad? Pero ahora entendemos la profecía como un ejercicio de nuestra vida santa, de nuestra profesión. Te diga, hermano, Dios me mostró a través de la palabra, orando por tu vida, que pues andas seguramente en este pecado y que cheques tu vida porque no vaya a ser que andes en esto y lo otro. Y era cierto, andaba en esto y lo otro. Eso es muy diferente. Esto sí es real, eso es un don que el Señor da y se sigue manifestando en nuestros días. Es necesario para la iglesia porque todos los dones son necesarios para la iglesia. No se puede prescindir de ninguno. Por eso esta doctrina garrafal del cesacionismo se la inventaron los hombres, amados hermanos. Arrancan el trigo y arrancan la cizaña y arrancan el trigo. Y es un entendimiento doctrina académico
que el cesacionismo, que si el don de profecía cesa y que no cesa, lo único que ha cesado es un corazón entendido y se han metido a las reglas teológicas que inventaron los griegos y por eso no pueden entender cómo es que se reforma un don y cómo se aplica el Nuevo Testamento, cómo podemos ahora verlo en el Espíritu, cómo realmente funciona en el Espíritu, porque el que los pentecostales hagan mal uso de los dones no quiere decir que no se estén ejerciendo de una manera correcta en la iglesia verdadera. Ahora hay que ver cuál es la manera correcta. Para eso hay que despojarse de las cosas vanas del pasado de los carismáticos, despojarse de las teologías, ver como niños y decir, a esto se refería a la palabra cuando habla del don de profecía. El don de profecía está vigente, pero amados, lo necesitamos, desde luego que está vigente. Si no estuviera vigente, no podríamos ni siquiera estar compartiendo esto, ni ustedes entendiéndolo, ni yo explicándolo. Y no le podrían explicar a sus hijos la palabra de Dios si el don de profecía no estuviese vigente. Y tan vigente está que tenemos la Escritura como esa manifestación más gloriosa de este don con la cual el Señor nos habla. Ahora, que es como el antiguo pacto, ya vimos que no, ahora es una forma más perfecta. Hay algunas cosas parecidas, sí parecidas, pero con el origen es el que el Señor da, siempre la santidad, la vida eterna, el propósito de la profecía, llevarnos a vida eterna, porque es el puesto de cara. El don decía sí, se los hombres. Hay unos que les comento, puede ser que algún hermano lee la palabra poco, pero ¿cómo lo usa el Señor? Y de manera correcta en su vida, explica. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Necesariamente un pastor tiene que tener el don de profecía? No necesariamente. No, amados hermanos, como dice, tenemos muchos miembros, hay personas que son buenas para enseñar. Yo tal vez, es lo que a veces me quiero dar a entender cuando hablo con algunos hermanos. Hay gente que tiene el don de enseñar, pero no es pastor. O sea, no te va a poder exhortar, no te va a poder redarguir. Y eso no quiere decir que no sea cristiano. O sea, si es cristiano, si es un hijo de Dios, si es una persona que ama al Señor, y gloria a Dios, tiene el don de profecía, pero no tiene el don para exhortar. Eso no tiene nada de malo. Eso lo tiene que hacer el pastor. El pastor tiene un don especial para jalar las orejas a los hermanos y clavar aguijones ahí en la mano con humildad, con mansedumbre, con un don muy bien estructurado, celoso del Señor, muy bien supervisado por el Señor. No es cosa menor. Desde tus hijos, amados, es una cosa sabia, soberana. No es cualquier cosa agarrar un martillo y clavarle clavo al hermano y exhortarlo así nada más. No, amado, no. Es un don y cada don sirve para algo. El don de profecía está para el que el Señor se lo dé y tiene que servir a la iglesia y se puede parar un hermano a enseñar la palabra, tiene ese don, habla la escritura. Sin embargo, al momento de exhortar a los hermanos y al momento de supervisar la vida piadosa de la iglesia, pues habrá quien tenga otro don que lo haga. Eso está bien, así debe de ser. No confundamos que el que enseña es el que tiene que llevar la batuta y el liderazgo. No, la batuta y el liderazgo lo lleva Cristo. El don de profecía es necesario para edificar a la iglesia y el don de pastor es necesario para supervisar, para poder aplicar el ministerio de la palabra. Claro que también tiene ciertos don de enseñanza, pero también tenemos que tener un don para corregir, para instruir, para exhortar, para discernir en la vida piadosa de los hermanos y poderlos llevar en paz para que puedan ser conducidos a la vida eterna por medio del Espíritu. Entonces, amados hermanos, ya se nos terminó el tiempo. Concluyamos nuevamente, el don de profecía es bíblico, se aplica en la iglesia, ¿verdad? Como base tiene la vida piadosa de los hermanos, lo da el Espíritu y se manifiesta a través de la bendita palabra. Vamos a definirlo así, como la capacidad dada por Dios para poder transmitir las verdades de la palabra. Eso es todo. El don de profecía se usa como la medida de fe y la fe viene por oír la palabra de Dios. El don de profecía es la capacidad dada por Dios para poder hablar y transmitir las verdades de la bendita palabra, para exhortación, consolación y edificación. Así de fácil, lo necesita la iglesia, ¿no? Ya eso de que el profeta falso me predica el futuro, esos son videntes, esos son falsos profetas, esos son hombres avariciosos, hay que escapar de ellos. Normalmente vienen del pentecostalismo, carismatismo y anexas. Hay que alejarnos de ellos porque ninguna mentira procede de la verdad. Si ya se equivocaron en tantas doctrinas, en esa tampoco le van a atinar. Y eso hay que desecharlo porque la palabra es muy celosa de esta gracia. Entonces, amados hermanos, bueno, el debate cesacionista es irracional, hermanos, una cosa
que únicamente ha traído confusión y ha traído pleito y ha traído división y ha traído debate y contienda, ¿no? Eso lo inventaron también los teólogos, eso no lo inventó el Señor. Eso no lo inventó el Señor, esas son cosas aberrantes, ¿no? Hablar de un cesacionismo, que si el don de profecía fue un reflejo, un engaño, voy a tomar unos minutos más, porque nos enganchamos en debatir cosas que están mal, doctrinas pentecostales mal, y queremos teológicamente contrarrestar algo que está mal y de ahí sale algo peor. No, eso no se puede hacer. No se puede poner vino nuevo en odre viejo, amados hermanos, ni agarrar la paja para poder cimentar el tabique correcto, la piedra viva ahí. No se puede. Hay que quitar y edificar sobre el fundamento que es Cristo, la piedra viva. Muy bien, amados hermanos, ya terminamos. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por su espacio, por su tiempo que Dios les ha permitido para estar aquí. Vamos a orar agradeciendo esta bendición. Tengamos cuidado de que no vaya a venir algún vival y yo soy profeta y te voy a decir el futuro. Y uno hasta se pone hasta nervioso porque esto es un instinto de la carne. Y hay que tener cuidado con los falsos profetas, amados hermanos. Y si te dice alguien eso, saca tu Biblia. A ver, vamos a sacar la Biblia, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Si te dice arrepiéntete, estás en adulterio, estás en pecado y eres soberbio, entonces ese hombre es un profeta de Dios y hazle caso. Y hablo de profeta como un hijo de Dios, ¿verdad? Por decirlo así. Bueno, oremos al Señor, amados. Bendito Dios de la gloria. Te damos gracias por esta misericordia que nos das de presentarnos delante de ti para hablar de estos temas. Señor, yo te pido que por favor hayan quedado sencillamente entendidos por medio de tu Espíritu para saber cuál es la profesión de nuestra esperanza y para el propósito de esta palabra, para poder entender estas cosas de una manera sencilla y verdadera. Ayúdanos, Señor. No nos deseches, Padre, no nos quites la gracia de poder entender, de poder entender esta bendición y poder llegar a la verdad para establecer nuestras vidas en ti de una manera sencilla y entendida, Padre. Te damos la gloria, bendito Salvador. No nos desampares, Padre. Te rogamos que nos permita seguir adelante con esos estudios y alcanzar a más hermanos para que puedan fortalecerse en el amor y en la gracia en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Padre. Gracias por la vida de los hermanos, por su amor, que tú has manifestado en mi vida a través de ellos. Señor, bendícelos y dales también conforme a esta bendición que han hecho para conmigo. Bendícelos tú también, Señor. Ayúdalos, Padre, en el día a día para que permanezcan firmes en la gracia de Cristo. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a mandar unos saludos rápidamente antes de que se nos quemen los frijoles. Bueno, un saludo para nuestra hermanita Michelle, ¿verdad? Un saludo, hija, gloria a Dios por tu vida, sigue adelante. Muchos saludos hasta Boca del Monte, en la zona cafetalera del estado de Veracruz, allá en las altas montañas, un lugar muy bonito. El hermano Cres y Patti, un grande abrazo, amados hermanos que nos escuchan desde la Ciudad de México, ¿verdad? La Ciudad de México, una ciudad también muy bendecida por el Señor. Nuestros hermanos Jorge y Lulú de Lourdes, Ameca, dice, los que pueden ver su estado, y su esposo Jorge Blanco, nos saludan los saludamos, ellos están en Boca del Monte, Veracruz. Nuestra hermanita Grisel, mi esposa, que nos escucha aquí desde Córdoba, Veracruz. Nuestros hermanos Irma Lara, su esposo Isaac, desde Playa del Carmen, Quintana Roo, en las bellas playas de la Riviera Maya, toda esa zona, la Riviera Maya, que está comprendida entre Playa del Carmen y Tulum, ¿verdad? Un poquito más para allá, ya se ha extendido. Creo que antes de llegar a playa inicia esta Riviera Maya, una zona extensa de playas muy bonitas. Un saludo allá a la hermana en Playa del Carmen, Quintana Roo. Nuestra hermana Leti Blanco en Huatusco, Veracruz, allá en la región de las altas montañas, la zona cafetalera del estado de Veracruz. Un saludo a nuestro hermano Eduardo y Cheli aquí en Córdoba, Veracruz, la ciudad de los 30 caballeros, una ciudad muy bonita para la gloria del Señor, no es por nada, pero teniendo a Cristo todo es hermoso. Desde la Huasteca veracruzana, nuestra hermanita Daira Trejo, un saludo muy grande, y pues su mamá, la hermana Freddy, un saludo, muchas gracias por sus felicitaciones, hermana, saludos a su esposo, el hermano José, gloria a Dios por su vida, allá desde la Huasteca veracruzana. Nuestro hermano Jorge Blanco ya lo saludamos, y nuestro hermano Cristian Guaraca, qué alegría, amado hermano Cristian, desde Lima, Perú, ¿verdad? Bueno, no recuerdo el distrito, creo que es el más allá, creo que pasando Villa El Salvador, no sé, hermano, si estoy bien, pero
vive en un distrito bastante lejos. Un gran testimonio el hermano, creo que son más de 2 horas su trayecto a la congregación y era el primero en llegar. Un joven con mucha devoción, conocimos allá, mucho amor al Señor y estamos muy contentos, hermano, que estemos también por este medio saludándolos. Un grande abrazo, hermano Cristian. Saludos también a su papá, que también luego se conecta, el hermano Manuel. Muchas gracias, amado hermano. El hermano Roberto Morales, su esposa Noemí, desde Fortín de las Flores, aquí pegadito a Córdoba, Veracruz, lugar también muy bonito. Muchas gracias, hermano Roberto, siga adelante en la gracia de Cristo. Nuestro hermano Beto y su esposa, hermano, muchas gracias, un abrazo grande, gracias por sus felicitaciones. Gracias por la promesa de ese pollo al cilindro. Vamos a ver, esperemos que pronto. Y aquí le guardamos su pedazo de pastel. Bueno, allá en Lima, al pastel le dicen torta, que es el pancito con su chantilly. Aquí en México se le llama pastel. La torta es lo que llaman allá en Lima emparedado, ¿no? Bueno, sería con un pan, un bolillito. La torta para nosotros es un pan salado, y se abre, se le pone mayonesa, jamón, queso y es como un sándwich o emparedado, le dirán allá en Lima. Para nosotros la torta es así, y nosotros el pastel, le decimos a la torta de Lima, nosotros le decimos pastel, y en México la torta es así de bolillito, de pan salado, ¿verdad? Con jamón y queso adentro, mayonesa, frijolitos, ya se me antojó. Bueno, gloria a Dios, amado. Todos le guardamos un cachito de pastel. Nuestra hermana Irma Lara, ya la saludamos. Nuestro hermano Raúl Luis, de allá también de Comas, ¿verdad? Un abrazo, amado hermano Raúl. Bendiciones, qué gusto también saludarlo. Continuamos, creo que ya saludamos a todos. Nuestra hermana Gloria en Huatusco, Veracruz. Hermana, un grande abrazo. Muchas gracias por sus felicitaciones. La gloria sea para el Señor. Qué alegría, hermana. Y nuestra hermana Gina Lara, de ahí de Capilla, Veracruz, le mandamos un saludo. Y un saludo para todos los que no están con un perfil en Facebook, pero que nos están escuchando, también un grande abrazo. Y espero que nadie me haya faltado. Si alguien me faltó, discúlpenme, hermanos, y le mandamos un saludo al hermano que me haya faltado, con grande alegría. Gracias, amados hermanos, por escucharnos, por estar pendientes. Un abrazo muy grande a todos ustedes, amados hermanos. Una bendición poder estar compartiendo en este tiempo. Nos vemos el lunes, si Dios nos presta vida. Hoy tenemos reunión congregacional a las 8 vía videollamada de Telmex, a las 8 de la noche. Y el lunes reanudamos los estudios para la gloria de Dios. Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones y paz en el Señor. Que pasen un lindo fin de semana y muchas gracias por sus felicitaciones. Bendiciones, amados hermanos.